Buenos días, ¿qué tal todos? Bueno, vamos a hablar ahora de las caras del duelo. La primera persona que nos va a hablar es Pepe Martínez Rodríguez, que nos va a hablar de resonancia psicológica de la COVID-19 en la población. Pepe es licenciado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, es psicoterapeuta psicoanalítico del CEAP, experto en neurociencia, miembro de la NMSBA, Neuroscience Director en la consultora Cantar, apasionado por el funcionamiento de la mente humana, autor del libro Los personajes de tu mente. Os quería recordar que todas las preguntas se van a hacer por el chat y nada, Pepe, cuando quieras y te aviso cuando queden 3 minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya. Ricardo, ¿me podéis dejar para compartir la pantalla? ¿Ya está ok? Un segundín. Adelante. Pues nada, buenos días a todos. Primero agradecer al CEA por este espacio. Bueno, siempre estaré agradecido al CEA por todo lo que aprendí, por todos los profesores que tengo aquí y todavía me viene el regusto de todo lo que pudimos compartir allí y encantado de estar aquí esta mañana con tantos expertos y con tantas reflexiones. Voy a intentar, por mi parte, salir del campo de la clínica porque no soy un experto e intentar extender cuál ha sido el tema del coronavirus con la población en general, ¿no? Es un poco, he preparado aquí unos titulares que quería compartir con vosotros. Lo primero es esto, que la pandemia está afectando la salud psicológica de los diferentes sectores de la población. Aquí no se libra nadie, o sea que esto es un tema muy importante. Son 2,5 millones de fallecidos en el mundo y ha llegado a 192 países. Yo me preguntaba cuántos países hay en el mundo, parece que 194, y esta mañana en las noticias decían que había llegado hasta el Amazonas. Bueno, ahora se dice la Amazonía. Las tribus de la Amazonía habían consultado con sus chamanes, con sus curanderos, pero también por si acaso se han vacunado, ¿no? O sea que esto también es un dato importante. Y aquí tenemos, vosotros habéis hablado y me ha gustado mucho con los compañeros de cómo son los pacientes, cómo es la clínica, qué pasa con los terapeutas, que estos pacientes ya, algunos de ellos serían pre-COVID, otros nuevos pacientes con su sintomatología pues se habrá visto afectada y acelerada precisamente por el COVID. Habrán llegado nuevos pacientes con patologías latentes que de alguna manera pues habrán ampliado la clínica, pero luego tenemos personas con impacto directo o que han sufrido la enfermedad o que tienen familiares cercanos o que les ha afectado en su trabajo, en sus ingresos, en sus salarios, y tenemos todo el resto de la población, ¿no? Siempre hemos tenido grandes discusiones dónde ponemos la línea de lo normal y de lo patológico, ¿no? Desde luego, el COVID-19 no distingue entre lo normal y lo patológico y vamos a ver que somete a todo hijo de vecino a una prueba de estrés tremenda, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería reflexionar aquí. Si recogiera todos los estudios que he podido ver en la literatura del aumento de consumo de medicamentos relacionados con el mundo psicológico en la población normal, necesitaríamos todo el fin de semana. Realmente hay estudios desde la industria, desde los científicos, desde las universidades, de llamadas a los centros de urgencia psicológica y de aumento de consumo de todo tipo de productos para dormir, para el insomnio, y estamos hablando... no, me voy a saltar todo el tema de los síntomas porque estamos aquí en un entorno muy experto, pero la apatía, el cansancio, la desmotivación, todos este tipo de síntomas que afectan a muchas patologías de carácter psicológico, podríamos decir que las emociones están al rojo vivo, ¿no? Si cogemos las 6 emociones básicas de Paul Ekman en el ser humano, que son emociones universales, podemos ver que no paramos de sorpresas que casi siempre
lamentablemente son negativas: tristeza, miedo, rabia por la situación o por las condiciones perimetrales en las que tenemos que vivir, y bueno, muy pocas alegrías o menos alegrías de las habituales. Y veremos cómo la población ha reaccionado, lógicamente, la mente humana, cómo ha reaccionado precisamente a estas emociones negativas, y cómo ha buscado también sus paraísos, que lo veremos al final, ¿no? El coronavirus ha atacado directamente el estilo de vida de los españoles. Ya no es que solo ha llegado a 192 países en el mundo. Me gustaría saber cuáles son los 2 que se han salvado. Pero tenemos sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un estilo de vida que estamos fuera de casa, que nuestra vida es muy social, que el contacto físico, y aquí habéis hablado del yo-piel, todas estas cosas tan importantes, es parte de nuestro día a día, la gastronomía, viajar, todo esto realmente llevamos un año que se ha trastocado de manera tremenda, ¿no? Y tantas cosas que no podríamos mencionar. Es decir, aquí están las claves de lo que se ha llamado la pandemia del coronavirus: es el confinamiento, es el encarcelamiento, es que estamos enjaulados en realidad. Es decir, esto que teníamos nosotros o que tenemos a veces en estos zoos tradicionales donde los animales están en jaulas, pues casi lo hemos vivido nosotros. Y depende en qué lugar, en qué apartamento, en qué sitio estemos viviendo, pues a lo mejor con condiciones sin luz natural o con poca luz natural, o con ventanas o sin terrazas. Todo esto evidentemente afecta, porque el comportamiento afecta a la emoción, el comportamiento afecta al pensamiento. Entonces, todo este tema es fundamental, ¿no? Tenemos un coronavirus igual para todo el mundo, pero es una sola realidad externa, pero sin embargo vamos a ver que tenemos muchas realidades psicológicas. Hemos realizado una investigación cuantitativa en 18 países, donde hemos entrevistado a 19.000 personas durante la pandemia. Les hemos seguido prácticamente mensualmente. Me voy a concentrar en España. Bueno, compartiré con vosotros la presentación, ya la tienen Ricardo y Amaya. No me voy a detener en los datos técnicos de la presentación. Prefiero deciros que hemos identificado 2 ejes muy relevantes. Uno es, lógicamente, el estrés que está produciendo a la persona el coronavirus, que es el eje vertical, es decir, o mayor preocupación o menor preocupación, porque la realidad es la misma, pero la fenomenología tiene razón. Esta realidad externa se vive de muchas maneras en el mundo interno, ¿no? Entonces tenemos otro eje horizontal, que es, ante esta situación de estrés, más o menos estrés, qué es realmente cómo te estás comportando en relación con las noticias. ¿Buscas novedades, noticias constantemente, o no sueles estar buscando estas noticias, ¿no? Y de esta manera hemos identificado 6 tipologías diferentes. En la población española tenemos 20,5 que estarían en esta categoría de los pesimistas. Es un grupo que tiene gran desconfianza, muestra elevada preocupación, no tiene realmente sus expectativas puestas en los líderes políticos. Este es el entorno en el que están viviendo, y a veces siguen y a veces no siguen las recomendaciones, porque este es otro de los elementos importantes. ¿Cuál es mi estado psicológico? Pero ¿cómo sigo o no sigo las recomendaciones? Porque al final seguir las recomendaciones está claro que es bueno para toda la población. Esto que en España es el 20,5, tenéis ahí entre paréntesis el 14%, es la media global para todos esos países que os he comentado. Es decir, estaríamos bastante por encima de la media global, ¿no? Por contrapartida, el coronavirus igual para todos, pero otra forma que tiene la mente humana en este caso es los optimistas, de digerir este problema de manera positiva. Es justo el contrario. Ellos, donde antes veíamos desconfianza, ahora encontramos confianza, encontramos sentido del humor. Estos son muchos de los que empujan todos estos memes creativos, ¿no? Recordemos Freud, el chiste y su relación con lo inconsciente.
cómo el chiste, el humor, ahora el meme, el vídeo, viene a reducir la tensión de todo aquello que está afectando al cerebro y a la mente humana, ¿no? Entonces, los optimistas probablemente son los que menos hayan tirado de este incremento en el consumo de medicamentos, seguro, y estos habrán tirado del consumo de Netflix, de la mayor lectura que decía el otro día en las noticias, podíamos escuchar que ha aumentado de manera increíble y significativa la lectura en España, un dato importante, cómo la mente humana también sabe buscar soluciones para salir de los problemas que nos acucian y de esta incertidumbre tan grande en la que estamos viviendo. En este caso, la población general, estamos en un 20,5 nosotros y es un 18, es un poquito menos en la población general. Es decir, tenemos un país optimista y tenemos un país también de esperanza de vida, que junto con Japón y Singapur son los 3 países con mayor esperanza de vida del mundo. Algo tendrá nuestro estilo de vida, algo tendrá nuestra alimentación, algo tendrá nuestros valores, que es algo interesante de destacar, ¿no? Tenemos el tercer grupo, los colaboradores. Los colaboradores son un 18%, es menos, también esto nos ocurre generalmente, a veces somos un poco individualistas en relación con la población general, y estos lo que buscan es la fuerza del grupo, los amigos, el equipo. Estos son los que tienen claro que lo tenemos que hacer juntos, son muy pragmáticos y muestran confianzas en seguir las instrucciones. Muy bien, voy a... Pepe, perdona, te quedan 4 minutitos, ¿vale? Joder, justamente iba a mirar a Maya ahora mismo el reloj y lo tienes clavado, madre mía. Sé que estoy en buenas manos. Voy muy bien de tiempo, Amaya. Bueno, pues aquí tenemos los deterministas que creen en el destino, que dicen que lo que tenga que ser será, y tenemos los hibernadores, que estos se han metido en casa, estos creen en el arquetipo de Jung, de la madre, del hogar, de meterse en el hogar como meterse en el seno materno y refugiarse hasta que vengan tiempos mejores y, que duda cabe, lo hemos oído y leído mucho en las noticias, los negacionistas, que como el avestruz es increíble, el virus en 192 países, pero hay un 7% de la población en nuestro país y más elevado en la media global, que es capaz de decir que nada está ocurriendo, que nada nuevo ha ocurrido en el año pasado que hemos vivido. Tendría que decir qué diría la población en general con estos siempre temas de la normalidad, que es muy importante el pensamiento positivo, que es muy importante al hablar y el escuchar dosificar la exposición a las noticias y salir del monotema, que es muy importante gestionar las emociones y, sobre todo, no aislarse y realizar actividades agradables. Es curioso, gran parte de la población, si vemos el consumo de productos en los hipermercados, es tremendo, no solo los chistes del papel higiénico, sino también la repostería, las natas montadas, es decir, la población también ha sabido buscar sistemas de recompensa para que aumente la dopamina en estos momentos. Hemos transformado en un año los hogares, los hemos transformado, ahora son cada hogar, guardería, colegio, universidad, gimnasio, biblioteca, cine, oficina, restaurante, increíble. Y cada uno de nosotros estamos haciendo muchas de estas funciones según las características del núcleo de nuestro hogar. Pues termino, Amaya, con 3 mensajes finales que para mí son importantes. El coronavirus nos está sometiendo a la humanidad a una tremenda prueba de estrés psicológico. Yo creo que el tema más importante que me gustaría lanzar aquí es qué nuevas soluciones puede ofrecer el psicoanálisis, la psicoterapia, la psicología, para ayudar a esa gran parte de la población que está sufriendo el ataque del COVID-19, ¿no? Y está muy bien. Yo creo que el primer paso, evidentemente, ha sido tener que salir de nuestros despachos para montar estos despachos virtuales. Y hemos llevado la relación física con el paciente, la hemos llevado a una relación virtual. Pero también yo creo que de cara a las nuevas generaciones, hablaba el otro día con una psicóloga, me decía, Pepe, las nuevas generaciones también están pensando en nuevas formas no solo de ayudar a los pacientes, a la población en general. Es decir, lo mismo que la población en general hace yoga o hace pilates o hace mindfulness, este tipo de cosas, podemos dar nuevos servicios en los que esperemos que no tengamos que estar mucho tiempo en estas condiciones y las vacunas nos liberen pronto de las jaulas.
pero si no es así, podemos dar nuevas soluciones, nuevas píldoras a la población para ayudarle a reflexionar sobre sus problemas que no son los mismos de la clínica clásica. Y luego yo creo que también un gran mensaje de esperanza y un agradecimiento, porque aquí en este grupo estamos un montón de científicos, montones de personas que estamos preocupados por el rigor del pensamiento y del conocimiento. Y creo que tenemos que agradecer a la ciencia y a la tecnología que llevan un desarrollo imparable y que en 10 meses han sido capaces de poner al servicio de la población un montón de vacunas que tenemos ahora y las que van a venir, y creo que la mente humana tiene retos increíbles y que tenemos que seguir confiando en nuestras posibilidades. Pues esto es Amaya 1425. Tal cual, muchísimas gracias, Pepe. No, al revés, muchas gracias a ti. Pues nada, vamos a hablar ahora con Ignacio Rodríguez de Rivera, que nos va a hablar de convivir con la incertidumbre en lo cotidiano. Ignacio es licenciado en Filosofía y Letras, psicoanalista y didacta del CEAF, acreditado por la FEAF y la IFPS, miembro de la International Lady from Gesellschaft y autor de varios libros, siendo el último claramente El alma del cuerpo. Ignacio, cuando quieras. Hola, buenos días. Voy a intentar ser breve, ¿eh? Lo bueno si breve 2 veces bueno y lo malo si breve la mitad de malo, ¿eh? De modo que mi comunicación se titula Convivir con la incertidumbre en lo cotidiano. Son unas reflexiones de un psicoanalista sin mayor pretensión que hacer una reflexión. Las frases como me siento inseguro, soy una persona insegura, son expresiones a las que cualquier psicoanalista está acostumbrado a oír en personas que acuden buscando su ayuda. También los propios psicoanalistas dicen cosas como las siguientes. Se trata de una persona que sufre inseguridad, le conviene adquirir seguridad en sí mismo, o tiene un yo débil, le conviene fortalecer el yo, etc. Digo esto para señalar que nos encontramos inmersos en una cultura que, sin darse cuenta claramente, tiene la creencia de que la seguridad es algo posible y deseable. Esto se ve plasmado en los títulos de algunas organizaciones sociales como Seguridad Social, que podría llamarse Ayuda Social, o Cooperación Social, o Seguros de Vida, siendo la vida la cosa más insegura que existe en el mundo. Bueno, y cualquier otro tipo de seguros. Repasemos la historia de este asunto de la seguridad para situarnos en el contexto actual. Me remonto al final de la Edad Media, pero termino enseguida. Edad Media que solo fue en Europa, dicho sea de paso. Bueno, cuando terminó la Edad Media, se inició el maravilloso descubrimiento de la razón, con mayúscula. Nació la fe en la razón, que no se consideraba una fe, sino una convicción con certeza. Esta nueva fe sustituyó a la fe anterior, que era en la voluntad de Dios. Antes la fe en Dios confortaba y atenuaba la angustia, pero sin certeza alguna. Era el opio del pueblo, decía Marx, porque los designios de Dios son inescrutables. Ahora, en la edad moderna, y en la posmoderna igual, la fe en la razón aseguraba que la ansiada certeza podría alcanzarse cuando lo racional, lo científico malentendido, se desarrollara en el futuro, un futuro al que nos acercamos progresivamente. El progreso es otra idea consecuencia de la razón. Muchas veces incluso se entiende la evolución como progreso, que no tiene nada que ver. Eso hay progreso en la técnica, que es algo acumulativo. Con esa razón organizamos la sociedad y queremos gobernar el mundo, el dominio del mundo mediante la racionalidad.
Fruto de esa idea de progreso es la clasificación de los países en desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Está claro que los pueblos del Amazonas, estos a los que se ha referido Pepe antes, no están desarrollados. Nosotros sí. Eso sin discusión ninguna. Y si no quieren estar aquí ellos, nuestra forma de vida, es porque son unos ignorantes. Bueno, este es el mundo en el que todos vivimos. La ciencia ha terminado descubriendo, utilizando sus propios métodos científicos, que eso de la certidumbre es falso. Ha tardado 3 siglos en llegar a esta conclusión, más o menos a principios del siglo XX. Todo lo que la ciencia puede asegurar es que una teoría es falsa, pero nunca sabe cuándo es cierta. Lo único que afirma la ciencia actual es que cualquier teoría es una aproximación provisional a la realidad. El propio Freud, que era un hombre con mentalidad científica, pues había formado en neurología y todo lo demás, era un hombre con mentalidad científica. Esto decía, bueno, todas estas teorías que tenemos, psicoanalíticas, cuando avance la fisiología y tal, posiblemente serán completamente falsas. Bueno, tenía mentalidad científica. Otra cosa es que tuviera también sus cosas humanas que le hacían difícil reconocer errores, pero bueno, también cometió grandes aciertos. Bien, ahora, eso de que la cosa, ¿no? Lo que decía de la ciencia, que es una aproximación provisional a la realidad, es una cosa que saben los científicos, es un saber teórico, que la sociedad no ha descubierto, sigue pensando todavía, no, esto lo dice la ciencia, ya no hay más que decir. Y la ciencia sigue confiando en la racionalidad como guía, que debe dominar nuestras vidas. Por eso no deja de ser un saber teórico que además la sociedad no ha descubierto, perdón, ya lo he dicho, y sigue creyendo a pesar de los trágicos fracasos de la racionalidad que ha vivido el siglo XX. Me refiero que estaban basados en racionalidades. Yo he escuchado todas las razones, muy bien expuestas, de determinados totalitarismos que no voy a nombrar ahora, en la universidad. Bueno, totalitarismos de toda índole. Por ejemplo, el totalitarismo de la Revolución Industrial, que fue lo que dio lugar a los nacionalismos del siglo XIX. La economía de libre mercado también es totalitarismo. Escuché una vez a un musulmán diciendo que se acusaba al totalitarismo islámico, pero que ellos también denunciaban el totalitarismo del libre mercado, que también se impone por la fuerza. Es decir, la discusión está entre ellos dos, yo no me meto. Totalitarismo de las dictaduras de uno u otro signo. Todos ellos están basados en la razón, porque se utiliza para argumentar, o como decimos los psicoanalistas, para racionalizar nuestros sentimientos en forma de ideología. Una reacción que se produjo a raíz de la racionalidad de la Revolución Industrial fue recurrir al imperio de los sentidos, de los sentimientos, perdón. El imperio de los sentidos es una película japonesa pseudo-pornográfica. Al imperio de los sentimientos, lo cual se plasmó en el romanticismo, que dio lugar en el ámbito político a los nacionalismos, que se basan en sentimientos y que crean su propia mitología nacional como algo que da coherencia al grupo social. Una vez planteado todo lo anterior, se nos plantea una pregunta.
¿Qué papel puede jugar el psicoanálisis en este escenario? Lamentablemente, con mucha frecuencia, el propio psicoanálisis ha caído en la trampa de la cultura en la que ha nacido, alejándose del carácter revolucionario que tuvo en su propio nacimiento. Por ejemplo, su propia teoría pretende explicar por qué ocurre este o aquel síntoma en una persona, olvidando que en realidad hasta ahora lo único que puede desvelar es cómo y en qué circunstancias se ha producido ese síntoma. El por qué no lo conocemos todavía. Un ejemplo de afirmaciones teóricas que tratan de explicar la causa, no el cómo, es recurrir a conceptos como el principio del placer, la pulsión de vida o la pulsión de muerte, para nombrar solamente 3, entre otras muchas cosas. Bien, el panorama, y ahora entramos en el tema nuestro. Ahora mismo, nuestra sociedad desarrollada, científica, racional, se sorprende y se angustia porque está descubriendo la incertidumbre y el peligro. Bueno, lo de sociedad racional lo digo casi con ironía, pero en fin, como decía uno, dice, el hombre es un ser racional, digo, un animal racional, dice, sí, porque hace animaladas y después las razona. Nos encontramos todos, los psicoanalistas y nuestros pacientes, con sensación de peligro. Esto podría explicar sentimiento de miedo que impregna nuestra vida cotidiana. Miedo porque es miedo porque tiene un nombre que es COVID. Pero además de miedo, hay angustia, y eso ya es otra cuestión. ¿Por qué es la angustia? Porque no hay certeza ninguna. Ignacio, 4 minutitos, ¿vale? 2, 4. 4. Acabo. Aquí los psicoanalistas tenemos un trabajo que hacer, trabajo que consiste en averiguar con cada persona o con cada grupo, si trabajamos en grupo, lo que esta situación significa para cada uno. Eso solo podemos averiguarlo observando cómo reacciona cada persona ante esta incertidumbre, pues hay reacciones para todos los gustos, ya lo habéis comentado varios. Uno busca culpables, acusa a otros de haber creado el peligro o acusa a otros de no saber controlarlo adecuadamente o de no haber organizado bien las cosas o niega la existencia de ese peligro, acusa a otros de mentir para manipular al pueblo, etc. Es como una tormenta ante la que la angustia de la tripulación puede llevar a la pelea entre todos o al motín contra el capitán, pero también podría llevar a la cooperación de todos. Cada cual da su voz y falsea información, con lo que aumenta más la incertidumbre. Esto no hay quien lo entienda, no me creo nada, son frases bastante frecuentes. Cuesta mucho reconocer, porque da mucho miedo, que no sabemos. Podemos sospechar que alguien sí sabe y nos engaña para manipularnos. Es decir, se activan mecanismos de defensa como la paranoia y el ataque. Los psicoanalistas aspiramos a que el paciente madure, que sea consciente de sus miedos y pasiones ocultas, con la finalidad de que pueda orientarse mejor en la vida. Pero también nosotros necesitamos más bien, que aprender a vivir en la inseguridad. Necesitamos aprender y asimilar que la seguridad no existe ni nunca ha existido. Esto, claro está, es algo que todos sabemos, pero ahora lo estamos sintiendo. Una cosa es saber algo y otra cosa es conocerlo. La ciencia ha llegado a descubrir la incertidumbre. Eso es saber. Ahora estamos conociendo la incertidumbre, individual y colectivamente. En la medida en que cada psicoanalista asimile ese conocimiento adquirido por esta experiencia, a ver si esto nos cambia,
En esa medida, podrá ayudar a otros a vivir en la realidad, echando mano de su propio reconocimiento. Nos buscamos seguridades falsas, por ejemplo, los psicoanalistas buscando protocolos, pero claro, sin protocolos, pero con experiencia, debemos averiguar cuáles son los argumentos ocultos que se manifiestan en cada persona ante esta situación. El psicoanalista no lo sabe. En el mejor caso, lo que sabe es cómo buscarlo. Eso es todo lo que pretendemos aprender. Por resumir, y termino, nuestra sociedad se parece a la que construyó el Titanic y ahora, bueno, estamos tocando música o estamos gritando porque no era insumergible el buque. Además, Dice, de va a verdad. cambiar. Saber que nuestro buque no es insumergible nos va a cambiar. He terminado. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Y la última mesa, la última ponencia que tenemos es de Ricardo Gallego, que va a hablar del impacto en la salud mental del psicoterapeuta. Ricardo es doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, psicoanalista del CEAP, acreditado por la FEAP, tiene un máster en sexología clínica por la Universidad de Barcelona, es coordinador nacional de los estudios EPICEA, impacto psicológico de la pandemia en psicoterapeutas españoles, y el futuro de la psicoterapia, una mirada psicoanalítica. Cuando quieras, Ricardo. No te oímos. Ricardo, no te estamos oyendo. Perdón, que he iniciado todo el proceso sin quitar el micrófono. Disculpadme. A ver. Mira esto. Un segundín que estoy cargando la presentación, perdón. Las cosas del directo. Vale. Avísame cuando la veas, Amaya, por favor. Ahora, ya está. Vale. Espera que la pongo en grande. Aquí. ¿Se ve o no se ve? Sí, perfecto. Vale. Pues buenos días. Disculpad el inicio un poco a traspiés. Es un placer estar aquí hoy compartiendo este espacio interesante y necesario para reflexionar sobre la pandemia y cómo nos ha afectado desde múltiples ópticas. En mi caso, quisiera traer a la mesa un asunto que a mí me ha interesado mucho, especialmente desde que leí el libro de Nicolás Caparrós e Isabel Sanfeliu de la enfermedad del terapeuta, y me estoy refiriendo a la conciencia sobre el sufrimiento del psicoterapeuta, a la contratransferencia y a la obviedad no siempre atendida de nuestra subjetividad. Alberto del Campo, que es un sociólogo y antropólogo, acaba de publicar este libro, La vida cotidiana en tiempos de COVID, que recoge 12 estudios que analizan cómo la pandemia ha supuesto una crisis sanitaria y económica y en el resto de esferas de nuestra cotidianidad. Es un libro que reflexiona sobre cómo esta pérdida de las rutinas, aquellas de las que tanto nos quejábamos hace poquito, ha supuesto una pérdida de nuestro marco de referencia.
Durante el último año se han publicado muchísimos estudios. Pepe nos ha traído otro más sobre el impacto de la pandemia en la salud general y en la salud mental de diferentes colectivos. Aquí os traigo un estudio que acaba de salir con los datos preliminares de una encuesta del CIS sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia. Son datos en población general y se observan problemas de sueño, miedo al contagio, miedo a morir, incremento de síntomas ansiosos y depresivos, etcétera. Tenéis ahí el enlace por si queréis leer más, que es bastante completa. Y también he seleccionado otro estudio, en este caso publicado en diciembre pasado en la revista de Psiquiatría y Salud Mental, donde se estudiaba el impacto en la salud mental del personal sanitario de 18 instituciones sanitarias españolas durante la primera ola de la pandemia. Está realizado sobre más de 9.000 personas, entre staff médico, enfermería, auxiliares, etcétera, y utiliza, según sus instrumentos de screening, que aplicaron 1 de cada 5 personas dio positivo para un trastorno mental, y concluyen que 1 de cada 7 sanitarios del estudio presentaron un probable trastorno mental discapacitante durante la primera ola de la pandemia, ¿no? También hace algunas recomendaciones sobre la necesidad de un seguimiento y de un apoyo de la salud mental de este colectivo. Por tanto, la pregunta que muchos de nosotros nos hicimos desde el principio de la pandemia, cuando tuvimos que pasar todas las consultas de presencial a terapia online y adaptarnos a los cambios del encuadre y a relacionarnos a través de la pantalla, a jornadas agotadoras, como hemos comentado en varias ocasiones ya, ¿no? Sosteniendo las ansiedades y los miedos e incertidumbres de nuestros pacientes y las propias, la pregunta era ¿cuál será el impacto psicológico, mental, emocional, físico que tendrá en nosotros los psicoterapeutas todos estos cambios que ha traído la pandemia, ¿no? Así que le planteamos a FEAP, como ha comentado Charo al principio, hacer este estudio un poco para ver, preguntándole a algunos miembros de FEAP, a psicoterapeutas de cualquier corriente de pensamiento, de cualquier escuela, de cualquier edad. Queremos saber cómo estaban, cómo se sentían y poner voz a lo que ellos nos quisieran decir, ¿no? Y parte de todo eso, una pequeña parte, es lo que hoy voy a compartir con vosotros. El resto lo comunicaremos en el Congreso Nacional de FEAP, cuando quiera que este congreso tenga lugar, probablemente en noviembre de este año. Desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer a los 554 psicoterapeutas de 37 asociaciones de FEAP que participaron en el estudio, la mayoría, casi el 79%, mujeres, con una edad media de 52 años, y que en el momento del estudio llevaban una media de 67 días de confinamiento. Esto, como digo, fue perdón, en la primera ola del confinamiento. El estudio, los datos se recogieron en junio, más o menos. La gran mayoría de las personas estaban ubicadas en Madrid y Barcelona, por razones obvias de volumen, pero también hubo personas del norte, del centro y del sur del país. Casi el 70% ejercían la psicoterapia en el ámbito privado, y como os podéis imaginar, esto significa que la mayoría van a ser autónomos y que por tanto sus economías dependen del paciente que les entra por la puerta. Una puerta que se acababa de cerrar por el tema de la pandemia. Fijaros que esto es muy interesante, como antes de la pandemia, únicamente el 47% de las personas, de los psicoterapeutas, utilizaban la terapia a distancia, ya sea esta por teléfono o online, 47%, y de la noche a la mañana esto pasó a ser del 92%, es decir, un aumento de 45 puntos porcentuales prácticamente en 2 o 3 días, ¿no? Es un ejemplo del importante ejercicio de adaptación que tuvimos que hacer y que lo hicimos bien, pero que obviamente esto trajo asociado pues, una repercusión, un coste. Y os traigo este estudio muy reciente, es un artículo del Departamento de Comunicación de la Universidad de Stanford, de Jeremy Bailenson. Ahí tenéis el link si lo queréis, porque está bastante bien. Analiza bastante en profundidad las causas de la fatiga por Zoom, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues distingue lo que es tener una conversación en una sala de 20 personas, donde unos tomamos notas y o miras al de enfrente o al de al lado,
o en Zoom, donde tienes que estar mirando a la cara, a los ojos, a un montón de personas, incluyendo tu propia imagen, ¿no? Bueno, analiza un poco las causas de esto que hemos sentido todos y que ha condicionado muchísimas de nuestras actividades, entre ellos el programa y la duración de esta misma jornada, ¿no? Preguntamos qué actividades nos estaban ayudando a sobrellevar el confinamiento y por orden de frecuencia salieron la lectura o el estudio, el trabajo, la televisión y luego otras como el deporte o algunos hobbies, ¿no? Entonces, me gustaría señalar la importancia del trabajo como parte de nuestra rutina, como parte de nuestra estructura de sostén. También quisimos conocer la opinión respecto al futuro, como un marcador indirecto del nivel de optimismo o de pesimismo. Y fijaros que el 65% de las personas encuestadas dijeron que la situación en general iba a ser peor. O sea, hay un ambiente de fondo de pesimismo o de realismo. También quisimos conocer cuáles eran las principales preocupaciones respecto al futuro y, como veis, la situación económica aparece en primer lugar a bastante distancia de la salud física y de la salud mental. ¿Cómo medimos el impacto psicológico? Pues utilizamos un instrumento bastante conocido y muy utilizado, que además está validado en población española, que se llama el GHQ-12 y que es un cuestionario de 12 preguntas muy sencillo y muy breve que detecta riesgo de trastorno mental. No es diagnóstico, pero sí es una buena herramienta de screening. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que ilustran algunos de los hallazgos más importantes del estudio, factores de riesgo que encontramos para sufrir este impacto psicológico negativo. Empezamos con la reducción de ingresos, que hemos visto que es tan importante en general para todos, y quisimos conocer la magnitud de esta reducción, es decir, la realidad de lo que ya había ocurrido. Y encontramos que la mayoría de las personas, un 70%, habían sufrido una reducción en sus ingresos, si bien esta reducción fue significativa en más o menos un 30%. Y también quisimos explorar las creencias respecto a las reducciones o las anticipaciones, ¿no? Respecto a las reducciones futuras de ingresos, ¿no? Es decir, los miedos a estas reducciones. Y de nuevo, casi el 70% hacía proyecciones de futuras reducciones de ingresos. Si bien es verdad que tan solo un 12% pensaban que serían importantes, ¿no? Ahora quisimos medir en cuál de estas dos situaciones nuestro instrumento de medida del impacto psicológico negativo nos daba una mayor afectación. Si creer que vamos a tener una reducción económica o haberla ya sufrido. Y lo que nos dice el instrumento es que las personas que tienen miedo a sufrir esta reducción son las que tienen un mayor impacto psicológico negativo de su salud mental, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo respecto a la soledad. Preguntamos con cuántas personas convives y vimos que el 14% de las personas de la encuesta vivían solos. Y ahora les preguntamos si se sentían solos o se sentían aislados y vimos que un 9% de nuestra población a menudo se sentía aislado o aislada. Y de nuevo vamos a ver, aplicando nuestro instrumento de impacto en la salud mental negativo, digamos, si vivir solo o sentirse solo, ¿qué tiene realmente un impacto? Como os podéis imaginar, uno puede vivir solo pero no sentirse solo, ¿no? Por tanto, sentirse solo o sola, aislado o aislada, es lo que realmente tenía un impacto negativo en la salud mental. Un último ejemplo. Preguntamos si habías contraído la infección por COVID, el 7% nos dijo que sí. Como curiosidad, en ese momento la seroprevalencia en España de COVID era del 5%, por tanto nuestra población estaba enriquecida con pacientes COVID. Y también preguntamos qué probabilidad creía que tenía de contraer la infección. El 45% nos dijo que algo o muy probable, ¿no? Por tanto, estamos aquí hablando del miedo de infectarse. Y de nuevo, entre el miedo a infectarse o haber pasado la infección, vemos que lo que realmente tiene un impacto en la salud mental, un impacto negativo, es el miedo, más que haber pasado la infección. Por tanto, y para concluir, hemos encontrado algunas variables que se asocian a un impacto negativo en la salud mental,
Dos os las he contado ya. Una es el miedo a la enfermedad, a empeorar la situación económica, al futuro. Otro es el sentirse solo, sola o aislado o aislada. Y algunos otros que no os he contado, pero los recojo aquí, pues es por ejemplo un rango de edad más joven. Los psicoterapeutas más jóvenes toleran peor la incertidumbre y puntúan peor en salud mental. Aquí pues la experiencia parece que da una cierta resistencia ante el trauma, ¿no? El consumo aumentado de comida como marcador de ansiedad sí que se asocia a una peor salud mental. Haber perdido un ser querido, como es lógico porque está uno en el medio de un duelo, y el consumo de psicofármacos también se asociaba probablemente porque es un marcador ya de vulnerabilidad o de trastorno mental instituido. Como comentario final, por muy obvio que parezca, no deja de ser verdad, y esto se ve en nuestro estudio y en la mayoría de los estudios, se concluye que mantener el contacto con personas significativas, hablar sobre nuestros miedos y nuestras ansiedades, cuidar la alimentación, el sueño, el cuerpo, practicar deporte, hacer actividades que encontremos placenteras, nos ayudan a reforzar nuestra salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora tenemos un tiempo hasta -10 para hacer preguntas. Por el chat, todas, por favor, yo las voy a ir leyendo. Mientras os animáis, se me ocurría hacerle a Pepe una pregunta, porque me ha gustado mucho el estudio, me ha gustado mucho todas las ponencias, pero Pepe hablaba de un estudio a nivel global. Entonces yo me preguntaba cómo está siendo el impacto del coronavirus, el impacto psicológico en los demás países del mundo. Pues vamos a ver, claro, he focalizado un poquito en España. Realmente el coronavirus, como decíamos, ha llegado a 192 países y hay aspectos que son iguales en todos, que tiene que ver con lo biológico, con lo fisiológico, con lo que tenga que ver de médico, pero luego creo que de lo psicológico y de lo social, que son las tres partes tan importantes de nuestra mente, biología, psicología y sociología, yo creo que el elemento principal está en la psicología social. Es ahí donde están las diferencias. Esta mención que se ha hecho del libro del antropólogo, sociólogo Alberto del Campo me ha parecido muy interesante. Creo que ahí es donde están las diferencias en lo sociocultural, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues tengo mi cuñada viviendo en Alemania, hablamos con ella cada 2 por 3 y la vivencia que tienen los alemanes en muchos aspectos es la misma, pero en muchos aspectos es muy diferente porque viven mucho en el hogar, tienen una cultura, por ejemplo, de gastronomía, de restaurantes muy diferente a la nuestra, y nosotros es que ya lo vimos hace años en televisión, Coca-Cola decía que éramos el país de los bares, ¿no? Y estamos viendo el impacto tan tremendo, no solo por la crisis salarial y económica de la hostelería y el turismo, sino porque gran parte de nuestra vida se hace en las terrazas, se hace en las cafeterías, ahora en los gastrobars, porque todo va cambiando. Entonces, evidentemente, yo creo que la influencia no tiene nada que ver en los países nórdicos, en las culturas latinoamericanas, o sea que hay elementos sociales y culturales que seguramente están siendo muy diferentes en cómo afectan a los diferentes entornos, Amaya. Totalmente. Muchas gracias, Pepe. A ti. Bueno, mira, Ricardo, para ti, Neri nos pregunta, ¿crees que el porcentaje de psicoterapeutas mujeres que contestaron a la encuesta se corresponde con el porcentaje de mujeres psicoterapeutas? Pues es que, Neri, gracias por la pregunta. Es que tenemos ese dato, porque hemos hecho 2 estudios más en FEAP y los porcentajes de mujeres psicoterapeutas respecto a hombres es más o menos de un 80-20. En algún estudio donde hay una locura de hombres es de un 75-25, siempre a favor de las mujeres. Pero en el estudio EPIFEAP, que está a punto de salir publicado, es de un 80-20. O sea que sí,
Se refleja que hay más mujeres en el estudio que han respondido a la encuesta porque hay más mujeres en la población general que son, o sea, en la población de FEAP que son psicoterapeutas. ¿Sí? Y me ha gustado, Ricardo, que 47% ya estaban online antes de la pandemia. Me ha parecido un dato muy interesante y que pasó a casi a doblarse, ¿no? Casi a doblarse durante la pandemia. Sí, sí, sí. Del 47 al 92 creo que fue. Al 92, efectivamente. Muy... También Nieves nos pregunta que a ver si podíamos profundizar un poco en una pregunta conclusión que hacía Pepe, que es qué nuevas soluciones o servicios puede ofrecer el psicoanálisis para ayudar a esa gran parte de la población que está sufriendo el COVID-19. Pero bueno, que también para quien quiera, pone al final. Perdona, Nieves, que os esté chinchando. Claro, aquí estamos para esto, para chinchar, ¿no? Yo, por mi parte, la pregunta que me venía viene sobre todo porque tengo aquí mi hija que se acaba de graduar en psicología y le gusta la clínica y le gustan los niños y entonces pues está hablando también con compañeros y resulta que hay compañeros suyos, claro, estos son generación de millennials, ¿no? Psicólogos millennials. Sin ser borregos. Claro, los psicólogos millennials pues están intentando buscar también nuevos servicios que no es solo hacer psicología en el sentido de un tratamiento como hacéis vosotros o como hacemos, sino, y no solo online, sino también decir, oye, ¿qué nuevos servicios? Lo mismo que hay meditación, yoga, mindfulness, tal, a la población en general, que a lo mejor no tiene los mismos síntomas ni las mismas patologías que a lo mejor un paciente, ¿no? Se le podrían también ofrecer cosas que a lo mejor ahora... Yo creo que mi sensación que una gran parte de la población lo está haciendo con la lectura y una parte lo está haciendo con la ficción, porque la ficción ayuda muchísimo. Netflix, nosotros sabemos que Netflix es una de las marcas que más creció el año pasado y ya tiene 180 millones de usuarios en el mundo. Y la ficción ayuda mucho a la mente, ¿no? Entonces creo que podría ser un tema interesante para explorar. A mí me gustaría comentar sobre un comentario que hace Eulalia, que dice que el estudio de cómo está afectando la pandemia en los terapeutas, ¿no? Diciendo que al final los terapeutas somos personas y que estamos en medio de toda esta realidad. Obviamente, somos personas y estamos en medio de toda esta realidad, pero quizá hay una cuestión adicional, y es que somos personas, tenemos incertidumbres, miedos, sufrimos, pero además tenemos que sostener a todos los pacientes que estamos atendiendo en nuestras consultas. Y además los tenemos que sostener con un nuevo encuadre, que es el encuadre virtual. La pregunta era si desde nuestro sufrimiento transversal, como miembros de la sociedad, cómo nos enfrentamos a sostener a estos pacientes y cómo eso nos afecta, además de, igual que a los médicos, a la enfermería y a las personas de los hospitales o de los centros de salud, el hecho de estar tan cerca del virus o tan cerca del sufrimiento orgánico y de la muerte, se ha demostrado que es un además, ¿no? Es por encima de lo basal como miembros de la sociedad, ¿no? Ignacio, no sé si quieres añadir algo un poquito a... espera, que tenemos otro mensaje para ti. La incertidumbre no puede tener la cara positiva de favorecer la reflexión ni la capacidad de pensar con criterio. Ser responsables y ser borregos. Ignacio, necesito que te actives el audio. Ignacio, no te oímos. Ahora. ¿Me oyes? Ahora sí, ¿no? Sí. Es que estaba silenciado mi micro. La incertidumbre lo que provoca es angustia, porque la angustia es una sensación de peligro sin un objeto conocido. Por eso dije que una cosa es el miedo al COVID, que es algo conocido, bueno, nuevo pero conocido,
¿eh? Y otra cosa es la situación general de desconcierto, de asombro, de sorpresa, porque se nos han caído los palos del sombrajo. Porque teníamos la costumbre de pensar que vivimos en una sociedad desarrollada, segura, con criterios. Y entonces la sensación de incertidumbre produce angustia. Ahora, la angustia, como decía Søren Kierkegaard, hay que aprender a angustiarse. Es inevitable, pero hay que saber angustiarse por lo que justifica la angustia, no por angustiarse por, como les pasa a los fóbicos, por la mariposa nocturna, ¿no? Y la angustia es motivo de pensamiento, de reflexión, de reconsideración, de autocrítica. ¿eh? El mayor peligro es protegerse, al fin y al cabo, todos los mecanismos de defensa de los que hablaba Ana Freud, y después hemos seguido hablando de los demás, son mecanismos de defensa de angustia. Es decir, lo que queremos es defendernos de la angustia. Y eso repercute, por ejemplo, yo he escuchado a algún colega ahora en la pandemia, he escuchado que prefería trabajar online que en presencia. Bueno, también es verdad, Freud prefería trabajar con el diván, no por ninguna razón técnica. Él, después se buscaron, sino porque decía que le era mejor que soportar la mirada de los pacientes durante varias horas seguidas. Claro, esto, Claro Castaño dirá, bueno, intersubjetivo poco. No, después era intersubjetivo. El hombre después tuvo una relación muy estrecha con su paciente, el hombre de los lobos, hasta lo financió. Pero y era mentira lo que comentaba, porque él hablaba más del 40% del tiempo de las sesiones, como yo, que también hablo mucho. Aquí ahora demasiado. Bueno, no sé si he respondido o no a la pregunta, pero me ha sugerido esto. Los psicoanalistas nos podemos sentir, a pesar de todo lo que se ha dicho, que es verdad, de trabajo online es muy incómodo, pero menuda protección. Pero Neri, por ejemplo, a tu comentario yo añadía que igual preferíamos pasar consulta online que en presencia con mascarilla, ¿no? Que eso generaría mucho debate también, la mascarilla, el uso de la mascarilla, lo que nos perdemos con utilizar la mascarilla, etcétera. Sí, con burka. Ignacio, por alusiones. No, Ignacio, bueno, y todos, que me ha gustado mucho la mesa. No, que por alusiones, que yo creo que Freud, o sea, yo amo a Freud, porque me parece que nos enseñó a todos muchísimo. Pero es verdad que lo online, yo al final estoy a gusto, más a gusto que al principio, sobre todo si me pongo una mascarilla de esas transparentes. Entonces los pacientes han empezado a ver que el gesto es bueno y están buscando online esas mascarillas, porque con la gente, por ejemplo, en la Fundación Síndrome de Down de aquí de Madrid y tal, empezaron a ver que es un problema. O sea, tú ves yo a una paciente que vino nueva post-COVID, que la vi con mascarilla, la vi presencial, ¿eh? A la semana siguiente no la reconocí en la sala de espera, porque seguía con la mascarilla, se había cambiado las gafas y yo no la reconocí. Entonces empecé a ponerme la mascarilla de esta transparente y se nota bastante. Bueno, sí. Porque el paciente imita mucho también lo que hacemos, es decir, si ve que nosotros estamos con ese tipo de mascarillas, pues las busca. Es como, ¿os acordáis cuando fumábamos en la consulta?
Pues yo cuando dejé de fumar, el paciente dejó de fumar. Los pacientes ni me preguntaban si podían fumar, dejaron de fumar. Es increíble la capacidad, la imitación, ¿no? Lo que podemos llegar a imitar. Sí. Yo quería decir, ¿puedo? Quería decir la referencia que hizo un compañero mío, un psiquiatra, que decía que a través de las conferencias telefónicas que había tenido con sus pacientes, dado que era imposible la presencia física, había visto la comunicación que era superior con aspectos muy íntimos que no le comentaban en consulta directamente, sino que se lo transmitían a través del teléfono. Entonces, le había llamado muchísimo la atención esa capacidad de poder intimar con el paciente vía telefónica en vez de la presencia. Entonces yo le comenté, digo, pues acaba de descubrir el diván. Sí, el teléfono. Porque evidentemente el paciente en el diván no te está viendo y entonces te fantasea. Y entonces está fantaseando y te está proyectando todo lo que quiere. Eso es una de las cosas que yo he hecho. Después yo participé en una sesión del Ateneo de Cádiz sobre la pandemia. Y entonces yo soy médico, soy psicoanalista y he sido también militar. Entonces he actuado como en el ejército, como médico. Entonces, vamos a ver. Yo, con lo que tú decías, de que los mecanismos de defensa, en esta pandemia yo he descrito dos grandes mecanismos de defensa que está aplicando la gente normalmente. Normalmente está la negación de a mí esto no me va a pasar, cosa que vemos con los botellones, con las reuniones que a pesar de estar prohibidas, con la proliferación de grandes reuniones, etcétera, etcétera. Y por otra parte está el desplazamiento. El desplazamiento es que yo no tengo la culpa de que eso esté pasando. La culpa la tienen otros que no han adoptado las medidas de que etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los médicos, yo trabajo en el Colegio de Médicos de Cádiz en un programa de ayuda integral al médico enfermo. Los médicos están teniendo varias cosas, y esto lo he sufrido yo como yo actué en Madrid en el 11M, en el Hospital Militar de Defensa, y entonces eso lo sufrí yo directamente. Ante la avalancha de enfermos, de traumatizados enormes que había y que nos llegaban, yo me quedé bloqueado. Me quedé bloqueado anímicamente, emocionalmente. Y entonces dije, profesionalmente, ¿qué es lo que puedo hacer? Y profesionalmente yo dispuse de plantas, dispuse de medios, dispuse de todos los efectivos habidos y por haber, pero después me sobrevino la carga emocional que la situación me había producido. Los médicos ahora mismo están sometidos, y al decir los médicos puedo decir los psicoterapeutas, etc. Los médicos, yo estoy notando de que están sufriendo dos cosas fundamentales ahora mismo. En primer lugar... Te voy a interrumpir por respetar un poco las normas de que todo sea un poco informatizado. Disculpa, vale, gracias. Claro. Para que el resto se sienta un poco igualitarios. Puedo responder solo a un aspecto de lo que has dicho, que me ha gustado mucho tu intervención. Lo del teléfono. En mi experiencia me comunico con pacientes y supervisados mejor por teléfono que por Skype o Zoom. Porque lo que prima ahí es la palabra y la imagen sobra. A mí me ocurre una cosa cuando escucho una conferencia y al mismo tiempo me están poniendo diagramas y cosas. Es decir, la comunicación directa con la persona, con el conferenciante, la pierdo con los diagramas. No miro a los diagramas y miro al conferenciante. Porque si no, pues prefiero leer. Bueno, por el chat no tenemos nada más.
Una anécdota de lo que decías cultural de otros países, de Alemania, etcétera. En Lituania comentaban al comienzo que la broma era a ver cuando se acaba esto y recuperamos nuestra distancia social de 5 metros, porque la lo de los 3 metros era muy cerca para ellos. Buena anécdota. Eso fue un chiste que cargué allí. La relatividad. Bueno, yo voy a aprovechar, quedan 3 minutitos, no sé si alguien más se anima, si no, la última pregunta se la voy a hacer a Ricardo para preguntarle a ver si va a continuar con el estudio y ver cómo van evolucionando todas esas variables que nos has comentado. Si habría posibilidad. Pues vamos a hacer otra ola para ver la evolución de algunas de las variables y, bueno, y definir un poco la evolución aguda o digamos en el corto y el medio plazo. Ha pasado casi un año desde que el estudio se puso en marcha. Probablemente en mayo volvamos a recoger otra tanda de algunas de esas variables, sí, que creo que le da es una información interesante adicional. Vamos a ver. Gracias desde aquí a todos los que habéis participado y os agradezco que sigáis participando cuando llegue el enlace para la siguiente encuesta. Gracias.